Saludos, bienvenidos. Hoy estamos en miércoles 15 de diciembre, acercándonos terminando la primera mitad del mes de diciembre, hoy. Y vamos a leer el texto 50 del capítulo 13 del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nispaditam devakrityam avashesham pratikshate tavad yuyam avekshadhvam bhavad yavad iheshvaraham. Traducción del verso. La traducción es la siguiente. El Señor ha cumplido sus deberes para ayudar a los semidioses y está esperando el resto. Ustedes, los Pándavas, han de aguardar mientras el Señor esté aquí en la tierra. El Señor ya ha cumplido sus deberes para ayudar a los semidioses y está esperando el resto. Ustedes, los Pándavas, han de aguardar mientras el Señor esté aquí en la tierra. Muy bien. Recordamos que Narada Muni, como Prabhupada lo va a mencionar en el significado, Narada Muni está hablando para Yudhishthira y él, tal como Vidura, ambos son devotos muy conscientes, muy despiertos, muy maduros y devotos, en fin de cuentas, y realmente devotos puros. Y ambos conocían la razón por la cual Krishna había descendido, la razón por la cual Krishna se desenvolvía en medio de todos aquellos asuntos, ¿no? Como en el caso de los asuntos políticos con la batalla de Kurukshetra. Y Narada Muni, sabiendo bien, conociendo bien el plan de Krishna, él afirma esto que leímos hoy. El Narada Muni termina diciendo, el Señor ya cumplió la razón por la cual Krishna vino al planeta, ya quedó completa o completada su misión. Narada Muni dice, ayer hablamos de los acharyas, si ustedes recuerdan. Los acharyas, a diferencia de los maestros, simplemente, un acharya como prerequisito, y un acharya es un maestro, obviamente, pero un maestro no necesariamente puede ser un acharya. Y como ayer dijimos, y Narada Muni es uno de esos grandes acharyas. Esos grandes acharyas conocen detalles cercanos y detalles milimétricos, detalles íntimos de Krishna y del servicio devocional. Y aquí lo vemos a Narada Muni como un acharya, diciendo que sí, el Señor ya cumplió sus deberes para ayudar a los semidioses. Y él como acharya, en su rol como acharya, él sabe, no solamente es un asunto de creer, no es solamente un devoto de Krishna que cree algo, sino que él sabe lo que está afirmando y él es capaz de decir, él ya terminó la misión por la cual vino y aparte está esperando el resto. Él, como acharya, él sabe que hay un par de detalles más que Krishna está esperando y que hasta este momento ya cumplió la misión, ya quedó completada la misión. Prabhupada va a hablar de esa misión en el significado y no solamente en el significado, no solamente en este significado, sino a lo largo de la Gita y de capítulos previos del mismo Bhagavatam. Prabhupada vino presentando y nos informa a nosotros como lectores, estudiantes, cuál es la razón por la cual Krishna aparece en la Tierra o en los planetas materiales. Así como Narada Muni aquí dice, ya la misión se cumplió. ¿Cuál es la misión que Krishna tiene cuando desciende al planeta, a los universos materiales? Prabhupada va a hablar de ello y es
esa pregunta con su correspondiente respuesta también es una de las afirmaciones y de las informaciones, vamos a decir, un tanto particulares del Bhakti Yoga, esa, de la Bhagavad Gita, principalmente de la Bhagavad Gita, describiendo la razón por la cual Krishna aparece personalmente, la suprema personalidad de Dios, decide manifestarse personalmente en alguno de los planetas o envía a una persona de su propia confianza para que cumpla esa misma misión que él puede hacer. Prabhupada va a hablar de ello y vamos a leerlo. Así que Narada Muni informa que ya Krishna, Narada Muni, como digo, no solamente como un devoto de Dios, que un devoto de Dios cree en la existencia de Dios y sabe que Dios me protege, Dios me cuida, me guía y yo soy su sirviente. En el caso de los acharyas, como aquí Narada Muni, conoce y sabe muy bien que sí, la razón por la cual Krishna vino ya se cumplió y aparte él está esperando algo más, él dice. Los acharyas revelan otros secretos a la otra población de devotos, son creyentes y que son devotos también. Significado. El Señor desciende de su morada, entre paréntesis, Krishna Loka, que es el planeta más elevado del cielo espiritual, con el fin de ayudar a los semidioses administradores de este mundo material cuando están sumamente afligidos por los asuras, que no solo envidian al Señor, sino también a sus devotos. Como se refirió anteriormente, los seres vivientes condicionados se ponen en contacto con la influencia material por su propia elección, llevados por un fuerte deseo de enseñorearse de los recursos del mundo material y volverse señores de imitación de todo lo que ven. Todo el mundo está tratando de volverse un dios de imitación. Hay una feroz competencia entre los dioses de imitación y a esos competidores por lo general se les conoce como asuras. Cuando en el mundo hay demasiados asuras, se vuelve un infierno para aquellos que son devotos del Señor. Debido al aumento de los asuras, las masas que generalmente son devotas del Señor por naturaleza y los devotos puros del Señor, entre ellos los semidioses de los planetas superiores, le oran al Señor pidiéndole alivio y el Señor o bien desciende personalmente desde su morada o designa a alguno de sus devotos para restaurar la caída condición de la sociedad humana o incluso de la sociedad animal. Esos trastornos ocurren no solo en la sociedad humana, sino también entre los animales, las aves u otros seres vivos, entre ellos los semidioses de los planetas superiores. El Señor Krishna descendió personalmente para destruir a asuras tales como Kamsa, Jarasandha y Shishupala. Y durante el reinado de Maharaj Yudhishthira, casi todos los asuras fueron matados por el Señor. Opa. Ahora, él estaba esperando la aniquilación de su propia dinastía, denominada la Yadu Vamsa, la dinastía Yadu, que apareció en este mundo por voluntad de él. Él quería llevárselos antes de su propia partida para su morada eterna. Narada, al igual que Vidura, no reveló la inminente aniquilación de la dinastía Yadu, pero indirectamente le insinuó al rey y a sus hermanos que aguardaran hasta que el incidente hubiera ocurrido y el Señor partiera. Este es el fin del significado. Hay varias cosas relevantes en este significado. Hoy sigo un sistema diferente de leer el significado completo y luego comentar sobre algunos puntos específicos. Y hay varios puntos que parecen resaltantes a mi criterio y creo que vale la pena mencionarlos.
Aquí esta primera idea. Como se refirió anteriormente, los seres vivientes condicionados se ponen en contacto con la influencia material por su propia elección. Podemos relacionarlo con eh, esa actitud que puede surgir en todos. En realidad, algunas personas mm, mm, padecen más de esto que otros, y es el culpar a otros y en fin de cuentas también culpar a Dios o reclamar. ¿Por qué? ¿Por qué razón tengo que enfrentar esto? ¿Por qué razón esas personas tienen que sufrir tanto? ¿Por qué razón estos niños tienen que experimentar eso? ¿Por qué razón estas mujeres tienen que experimentar eso tan desagradable? ¿Por qué razón los animales tienen que ser puestos en una condición tan fea? ¿Por qué tanta matanza de animales? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué? Y claro que esa pregunta, como todas las actividades humanas, y en este caso estamos hablando de preguntas, esa pregunta depende de la actitud de la persona. Todo depende, todas las acciones dependen de la actitud. O, dicho de otra manera, todas las acciones llevadas a cabo, en, en ellas influye mucho la actitud del ejecutor, ¿no? Así que uno puede hacer todas estas preguntas de por qué el sufrimiento, por qué la injusticia, con un espíritu y con un humor sumiso, no sé cómo sumiso, no, pero con un humor sincero de querer conocer la respuesta. ¿Por qué razón ocurre tanto sufrimiento y dispuesto a buscar respuestas? O pudiera uno hacerlo en un sentido de reclamo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber tanta injusticia? Y aquí Prabhupada menciona que en realidad la influencia material actúa sobre algunas personas y esa influencia material está relacionada con su propia elección. En el estudio de una filosofía de vida como lo es la filosofía Vaishnava, hay el peligro de ir hacia dos extremos, tal como en todo, en la vida en general, siempre hay esa variante, ¿no? Esa posibilidad de ir para la izquierda o para la derecha en extremo. Y un extremo, al nosotros leer este tipo de afirmaciones, un extremo es ver a alguien que está sufriendo y usar la filosofía para decir, no, yo no voy a ayudar porque ese es su propio karma. En realidad, esa persona se lo merece. Y en un sentido, sí. Lo cierto es que si podemos ayudar, intervenir para mermar el sufrimiento de tal persona o cualquier ser vivo, pues podemos involucrarnos, ¿no? Y sí, podemos hacerlo en la medida en la que yo no termine también. Yo voy a salvar a alguien que se está ahogando sabiendo si puedo nadar y para no hacer una tragedia doble, no voy a terminar ahogado yo también en el mar. Si puedo ayudar, pues me lanzo y saco a la persona si es posible, si es una ansiedad menor. Uno puede y debe determinar en qué medida puedo nadar y ayudar a la otra persona, ¿no? Pero es un extremo el decir que, bueno, yo no voy a meterme con nada, con nadie y volverse uno en un sentido un insensible o cultivar la insensibilidad o dejar que se cultive la insensibilidad y la apatía y la falta de empatía. Ese sería un extremo. Y el otro extremo sería intentar cultivar una empatía olvidando las escrituras. Eso sería un extremo y también esa acción no tendría buen resultado. Voy a ir por la vida tratando de repararle el sufrimiento a todo el mundo y tratando de reparar el sufrimiento por todos los animales en la calle, por todos los animales en el matadero, por todos los niños en África, por todas las mujeres maltratadas, por todos los hombres que se suicidan. Y voy a ir por la vida intentando repararle la vida a todos. Y el Bhakti, no solo el Bhakti, en realidad en general los Vedas, en este caso lo que nos compete es hablar del Bhakti. El Bhagavatam, a través de Srila Prabhupada, está presentando esta idea de que en realidad en todas las circunstancias la persona termina donde merece, en un sentido. Y si yo puedo involucrarme en el ayudar a otros y me puede generar un tanto de preocupación y deseo de ayudar a otros, lo mejor será mantener en mente qué es lo que dicen las escrituras. Y al mismo tiempo, aún a pesar de que yo intente ayudar a otros, puedo recordar que sí voy a ayudar, pero esta persona terminó allí porque lo merecía, porque algo hizo en el pasado, ¿no? Y claro, ahora estamos hablando
de terceros, cuando esto, mm, cuando nos involucra a nosotros mismos, una situación no tan grata, podemos recordar eso, ¿no? Las escrituras en realidad están para eso, el conocimiento trascendental, como el título del capítulo 4 en la Bhagavad Gita. El conocimiento trascendental hace o facilita que la persona pueda actuar con conciencia trascendental. Y actuar con conciencia trascendental facilita, voy a intentar mejor describirles esto viendo los capítulos mismos de la Gita y ustedes voy a poder explicarme mejor así. ¿Qué pasa cuando hay conocimiento trascendental? Estoy aquí en el temario por capítulos de la Bhagavad Gita. Y el capítulo 2, ustedes pueden ver, es solamente un resumen. Bueno, no solamente un resumen, ¿no? Es el resumen. No es que sea menos, es el resumen. Aquí se va a hablar de todos los temas que en los próximos capítulos se profundizará. El capítulo 3, entonces, va a describir las acciones en general. Se va a hablar de las actividades del ser humano. En el capítulo 4 se agrega el conocimiento trascendental y qué ocurre cuando el 3 y el 4 se combinan, cuando la persona sigue actuando, sigue haciendo acciones, karma, pero ahora le une a su propia vida, le agrega a sus propias acciones conocimiento trascendental. ¿Qué sucede? Tenemos capítulo 5, que ahora la persona va a seguir actuando, pero a esa acción se le va a llamar acción espiritual, acción con conciencia espiritual, acción trascendental. Va a seguir haciendo las mismas actividades, pero con conocimiento espiritual. Y habiendo actuado con conocimiento espiritual, entonces puede alcanzar un estado de meditación constante y profunda en Krishna, absorberse en la vida espiritual, absorberse en las cosas espirituales de la vida, para entonces, absorto en las cosas espirituales de la vida, obtener conocimiento verdadero en el corazón de lo que es el absoluto, de lo que es Dios, ¿no? Para entonces, teniendo conocimiento de lo que es Dios, poder alcanzar realmente una relación verdadera con Dios. Y habiendo alcanzado esa relación verdadera, Krishna está dispuesto a revelar conocimiento íntimo y muy secreto y confidencial, conocimiento muy elevado acerca de sí mismo. Mencioné todo esto porque entre el capítulo 3, que son llamadas las acciones, las simples acciones del ser humano, y el capítulo 5, que son las acciones espirituales con conciencia despierta, entre el 3 y el 5 hay conocimiento espiritual. Y mismo, a pesar de que, y ayer hablábamos de la compasión hacia el final de la lectura, mismo a pesar de que el Vaishnava tiene compasión, el Vaishnava al mismo tiempo que tiene compasión, él sabe que en realidad no hay una ley injusta, no es que Dios por injusto, por malvado o por, ¿cómo es esta otra palabra? Por ser un Dios infantil e inmaduro, juega con las almas, juega con los seres humanos y no se da cuenta que por miles matan a los animales en los mataderos, no se da cuenta que por cientos y por miles las personas se suicidan, no se da cuenta de que por miles las personas sufren de hambre. El Vaishnava sabe que eso ocurre, pero al mismo tiempo, con conocimiento trascendental, el Vaishnava sabe que cada alma está puesta en la condición que corresponde, que responde, esa situación en la cual está puesta, responde a una acción previa de esa alma en particular, porque con conocimiento trascendental el Vaishnava sabe que en realidad en diferentes cuerpos, animales, mujeres, niños, plantas, lo que hay adentro es un alma espiritual que existe y ha existido en diferentes cuerpos previos. Y al mismo tiempo intenta, en la medida de lo que puede, ayudar. Y al mismo tiempo, con conocimiento trascendental, el Vaishnava sabe que y esto ya aplica ya más en la sociedad humana, el Vaishnava sabe que una persona va a conseguir plenitud verdadera cuando esa persona pueda vincularse con Dios nuevamente. Va a poder satisfacer su propensión amorosa cuando se vincule su amor con la fuente del amor, que es Dios. Cuando pueda entregar su misma capacidad de amar a Dios, cuando pueda
entregar su misma capacidad de servir a Dios. Entonces esa persona va, después de haber hecho ese vínculo con Dios, y simultáneamente al hacer ese vínculo con Dios, puede de manera más genuina y más profunda hacer vínculos con otros. Y el Vaishnava sabe que ese es el verdadero beneficio o el beneficio más profundo y más satisfactorio y más real que una persona puede recibir. El beneficio de vamos a decirlo así, el beneficio de yo ayudarle a esta persona a configurar su corazón y su cabeza de tal manera que esa configuración le permita estar en un vínculo real y certero con Dios, o sea, Bhakti Yoga. Para todo ello hace falta el conocimiento trascendental. Voy a volver al texto. Prabhupada habla aquí de cómo todas las personas están movidas por un deseo fuerte de explotar. Esto lo hemos hablado en otras ocasiones. No es tan difícil comprenderlo hoy por hoy porque hay una publicidad grande y una información grande de cómo se explotan los recursos a tal punto de un poco tragicómico el asunto de, si bien es verdad, hay una explotación grande de los recursos en el planeta, pero debido a que las personas carecen de muchas cosas, y una de ellas es carecen de conocimiento trascendental, esa información de que el planeta está siendo explotado en grandes cantidades, esa información termina generando miedo en las personas y pánico. Y lo cierto es que sí, hay explotación, pero el planeta no se va a acabar en 2030. El planeta no se va a acabar en 2000, al menos en la propuesta que presenta la Bhagavad Gita y el Bhagavatam que estamos leyendo hoy. Porque como el ser humano tiene muchas cosas que desconoce, incluso en su interior, y una de esas cosas que desconoce es el miedo, ¿no? Y una persona movida por el miedo o una persona a quien se le estimula eso para vivir en un estado de alerta y de miedo todo el tiempo, es una persona más vulnerable. Y muchas personas están con ¿cómo podemos decir? Una neurosis súper grande, un pánico, aprensivos, y todo lo externo no ayuda mucho. La publicidad, la ciencia ficción, el arte mismo o el cine, ¿cómo es esta palabra? ¿Cómo es fatalista? Catastroficalista, que plantea catástrofes. Y eso no alimenta en nada, en realidad, para el avance espiritual. Y lo cierto es que sí, todos estamos explotando en diferentes medidas la naturaleza y el planeta está siendo explotado de muchas maneras. El problema es que una cantidad tan grande de personas está con ese pánico demasiado grande, ¿no? Vean qué interesante lo que Prabhupada dice aquí más abajo. Debido al aumento de los asuras, o sea, los seres oscuros o muy contaminados por la ignorancia, las masas que generalmente son devotos del Señor por naturaleza y devotos puros del Señor, le piden alivio al Señor. Lo que estoy buscando aquí es que Prabhupada dice que las masas generalmente son devotas del Señor por naturaleza. Y me parece relevante porque a pesar de que muchas personas llamarse y describirse como ateístas o ateos, en realidad en varias ocasiones lo que hay es solamente una desilusión de una religión que conocieron y por esa desilusión esa decepción vivida frente a tal religión, frente a tal líder religioso, entonces la persona se declara atea por falta de opciones en realidad. Y en general, el, las masas, como Prabhupada lo dice, es, es tendencia natural, al menos como lo presenta el Bhakti, que en un momento de apuro, o en diferentes momentos las personas recurren a Dios como para el día de mi graduación, le agradezco a Dios porque, y se muere uno de mis tíos y bueno, eh, sí, que en paz descanse porque Dios lo tenga en su gloria. Y a pesar de posiblemente no profesar así con suficiente vehemencia y entrega a una religión, en general las masas tienen ese corazón más
que tiende más hacia la creencia en Dios. Por diferentes razones. Sí, alguien podría decir, sí, pero la gente solamente ora a Dios cuando tiene problemas. Sí, eso es válido, pero no está en nuestras manos el señalar a alguien que solamente se acerca a Dios porque tiene problemas. Adelante, acérquese a Dios de alguna u otra manera. Eso ya es asunto de cada quien, ¿no? El por qué y en qué circunstancias se acerca a Dios. Digo porque parece ser que a algunas personas les molesta eso de otros. Ah, sí, ellos solamente oran cuando tienen problemas. Sí, ellos solamente van a la iglesia cuando tienen problemas. Si ese es el caso, pues bueno, ¿qué más se puede hacer, ¿no? En general, como digo, y como dice aquí Prabhupada, las masas son devotas del Señor. En otros contextos, Prabhupada se refiere a estas masas como las masas inocentes, que por falta de criterio y falta de, sí, de propia opinión individual, siguen simplemente modas, siguen simplemente tendencias, siguen simplemente lo que la publicidad dice, siguen simplemente ideologías, por falta de un criterio así propio, individual, ¿no? En ocasiones, Prabhupada se refiere a esas masas como las personas inocentes. Y claro, hay personas, aparte, que están determinadas a ser malvados y con un corazón duro y frío, ¿no? Hay personas que sí están determinadas a hacerlo, pero en general hay mucha, o hay una cantidad distribuida de nobleza, de, de piedad, podríamos decir, de buen corazón en el fondo de las personas. Algunos muy en el fondo, algunos otros más a flor de piel. Y por último esto, que lo vimos hace un rato, hace unos versos al inicio del capítulo, como Krishna antes de irse. Creo que aquí puedo yo reparar y corregir algo en los textos previos de este capítulo, en donde yo mencionaba que Vidura llegó al palacio de los Pándavas en el inicio de este capítulo y Vidura no quiso informar de que los Yadus se habían muerto, ¿no? Pero parece ser de que, como Prabhupada lo presenta hoy, que los Yadus aún vivían y que pronto iban a morir. Ellos terminan matándose entre sí, toda aquella dinastía en la que la familia de Krishna, podemos decir. Y la razón es que no había nadie que pudiera hacerles frente a ellos. Entre ellos mismos terminan matándose porque Krishna ya había cumplido lo que venía a hacer y era restaurar a un buen rey para el beneficio de todos los ciudadanos. Y para restaurar ese rey, él necesitaba todo este montón de guerreros, es decir, toda esta lista de guerreros muy pesados que vinieron con él en la dinastía Yadu. Y si él se iba y estos guerreros se quedaban allí, ya no era, eh, ya era inútil la presencia de ellos. Así que Krishna organiza toda una puesta en escena para que ellos entre sí terminen aniquilando toda la dinastía. Y luego entonces, al darse cuenta y el Krishna saber que ya sucedió tal cosa, él decide partir también. Esa es la información que recibimos de los acharyas, en este caso Narada Muni, hablando del tema. Muy bien, vamos a detenernos aquí. Espero que tengan hoy un bonito día miércoles. Saludos a todos y nos vemos mañana. Hare Krishna.